Listo, estamos al aire. Bienvenida, Marcela. Gracias, Dianita. Gracias. Última entrega hoy de Encontrándote contigo mismo. Muy feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes y con Mentorio. Entonces, como hemos recorrido esta semana hermosa de varios aprendizajes en este encuentro con nosotros mismos, en donde iniciamos el primer día por identificar y reconocer cuál es ese camino que nosotros estamos recorriendo y en el que decimos que vamos de aprendices a maestros. Y es un proceso y un camino de transformación interior. En el segundo día hablamos acerca de cuáles son esas áreas principales de la vida en las cuales nosotros desarrollamos esos aprendizajes. En el tercer día, lo que hicimos fue hablar de la felicidad y de todo aquello que la compone y cómo aprender nosotros a ser felices por nosotros mismos y no tener la expectativa de que sea lo externo lo que nos haga felices. En el cuarto día miramos qué es aquello que debemos de aprender. Cuando la gente nos dice, sí, esto sucede es para que aprendamos, pero para que aprendamos qué. Entonces lo miramos con detenimiento y miramos qué es el karma, como esa oportunidad hermosa y maravillosa de poder expresar amor en una situación en la que no podíamos antes. Por eso las cosas se nos repiten, no como castigo, sino como una oportunidad hermosísima de hacerlo mejor, porque la vez pasada no lo hice bien, no lo manejé bien. Entonces nos dan la oportunidad de hacerlo nuevamente. Y el día de hoy vamos a encontrarnos con cómo comandar mi vida, ¿sí? Cómo gobernar mi propia vida, cómo hacerme cargo de mí misma. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa generalmente? Generalmente las cosas nos pasan y nosotros vamos por la vida más bien como siendo víctimas o como sorprendiéndolos de lo que nos va sucediendo a cada rato. Entonces, por ejemplo, de pronto nos enfermamos, perdemos nuestra salud y nosotros pues no nos dimos cuenta, sino, ¡ay! Apareció una enfermedad con la que debemos trabajar. O nosotros vamos al vaivén de los sentimientos y los sentimientos van comandando nuestra vida y por el camino se nos van dañando las relaciones y nos vamos quedando solos y vamos generando conflictos y nos van pasando cosas y uno dice, pues que todo lo que me pasa, ¿sí? Y sentimos que son las cosas las que hacen que me pasen cosas a mí. ¿Sí? O nuestra mente anda ella solita. Entonces ella anda acordándose de aquello que me sucedió y poniéndose muy triste y con remordimientos, con culpas por allá en el pasado, o de pronto la encontramos por allá haciendo películas de lo que se nos imagina que haría así, que pasaría así, es que cuando lo vuelva a encontrar, o cuando yo obtenga esto, o cuando tenga aquello, y nos la pasamos de pronto por allá, ¿sí? Entonces también vivimos al vaivén de lo que se acordó mi mente hoy. Hoy me acordé de algo y entonces estuve muy triste todo el día. ¿Sí? Hoy estuve pensando en la posibilidad de que tal cosa pasara y si eso pasara sería muy terrible. Entonces, cuando nosotros no estamos en control de nosotros mismos, cuando nosotros no estamos en ese manejo propio, las cosas nos pasan. Cuando nosotros empezamos a comprender que es posible comandar la vida, y no que las cosas nos pasen, sino que nosotros podemos hacer que las cosas pasen, entonces empezamos a tomar el control de nuestra vida. Es como el ejemplo del que hablábamos el primer día, de cuando una persona quiere aprender a cocinar. Entonces, cuando entra a la cocina, a veces le queda bien, a veces le queda regular, una le quedó salado, la otra se le quemó, la otra le quedó muy bajito de cocción y de pronto una vez le quedó rico y luego a la siguiente ya no le queda igual de rico y va practicando. Entonces, le van pasando en la medida en que va practicando. Cuando la persona aprende el arte de la cocina, entonces ya no es una casualidad ni es algo que le pasa. Él sabe de manera certera cómo generar un plato delicioso. Cuando nosotros aprendemos el arte de vivir, entonces nosotros podemos empezar a dirigir nuestra vida
¿sí? Y no las cosas nos pasan, sino nosotros podemos dirigir las cosas que nos pasen, porque nosotros ya tenemos control de nuestra vida. Entonces, yo puedo empezar a controlar mi mente y cuando empiezo a controlar mi mente, puedo controlar mis sentimientos y mis sentimientos, recordemos que es esa química que se genera para hacernos correspondientes con lo que estoy pensando, ¿sí? Y además esa química cuando es discordante termina enfermando mi cuerpo, termino somatizando. Entonces, si yo aprendo a dirigir mi mente, mis pensamientos, ¿sí? Puedo llegar incluso a manejar mi biología. Entonces, de eso se trata, que nosotros tomemos el control de nosotros mismos, que nosotros empecemos a gobernarnos, que seamos el comandante de nuestro barco y no que vayamos a la deriva por la vida, ¿sí? Pendulando de acuerdo a las situaciones. Si la situación estuvo bonita, estoy contenta; si la situación estuvo triste o desagradable, entonces me siento muy mal. Sino yo comando lo que pasa aquí adentro, independiente de lo que suceda afuera. Lo de afuera puede seguir siendo bonito o desagradable, pero yo comando lo que sucede dentro de él. De eso se trata gobernar. Entonces, ¿cómo es este proceso de gobernarnos? Lo que hemos venido hablando a lo largo de esta semana, hemos hablado de que a mayor presión logro yo una mayor serenidad y puedo tener un manejo más tranquilo, un mejor manejo de las situaciones que se me presentan en la vida. Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? En la comprensión, en que yo comprenda el sentido y el propósito de los hechos de la vida, ¿no? Que yo comprenda eh, el proceso evolutivo en el que se encuentra el ser humano, que yo comprenda cuál es el propósito de las dificultades, que yo comprenda para qué son los sentimientos, para qué se usan y para qué no se usan, que yo comprenda cómo es que manejo mi mente, que yo comprenda cómo se trabaja el tema del instinto, que yo comprenda muchas cosas. ¿Cómo hacemos nosotros estos procesos de comprensión? Lo primero es trayendo nueva información a nuestra mente. Lo primero que debemos darnos cuenta es que con la información que yo tengo, ¿sí? Los resultados que he tenido en mi vida, pues no son de pronto los más satisfactorios. Entonces, si yo quiero nuevos resultados, debo hacer algo diferente. Y para hacer eso algo diferente, debe ser algo mejor, con mayor sabiduría. Entonces, ¿qué debo hacer? Buscar información de sabiduría para poder tener una comprensión diferente de qué es la vida, para qué es la vida, qué hago yo en la vida, mi proceso, dónde estoy, etcétera, etcétera. Entonces, primer paso, re- recibir, encontrar, buscar nueva información para que nuestro proceso mental, ¿sí? Empiece a cambiar y empiece a desmontar algunas columnas y algunas bases y algunas cosas que están muy fuertemente ancladas en mi mente para que yo pueda traer unas nuevas. Hemos hablado hablar de que es necesario desaprender para aprender. Sí, sí, perdón. Entonces, ese proceso de desaprender lo que no nos ha funcionado, el concepto inicial que tenemos de lo que es la vida, debemos buscar información para tener un nuevo concepto, aprender unas nuevas maneras y hacer como una reestructuración de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Listo. Una vez traigo información, traer información, como decíamos, no es suficiente. Después de que yo tengo una nueva información en mi mente, yo necesito poderla pasar por mí, ¿sí? Es decir, necesito salir a la práctica, necesito probarla, necesito verificar si aquello a mí me está trayendo un resultado de satisfacción, me está trayendo una vida más bonita, si las cosas sí me funcionan, porque a ti de pronto te pueden decir algo y tú vas y lo practicas y dices, no, pero esto no me funcionó. Entonces, debemos pasarlo por nosotros mismos, ¿sí? Y llevarlo a la práctica, ¿sí? Llevarlo al hecho. Una vez yo estoy en la práctica,
Y una vez me sale bien, una vez me sale mal, aquí pude manejar mis sentimientos, aquí no, aquí logré decir menos cosas, aquí no, aquí. Vamos nosotros haciendo esa práctica de cómo la nueva información la vamos poniendo en la vida hasta que nosotros ya sabemos cómo manejar una situación determinada con sabiduría. Pero eso se hace solamente bajando la información a la práctica. ¿Sí? Entonces, aquí viene el entrenamiento. Necesitamos nosotros entrenarnos en dos cosas. El primer entrenamiento es el entrenamiento de nuestra mente, ¿sí? Entrenarnos en manejar a nuestra mente y no que nuestra mente nos maneje. Esto es, pues, entrenamiento, práctica, y no solo con intentarlo una vez o decirlo algunas veces o trabajarlo una semana o un mes, sí vamos a tener resultados. Es un entrenamiento diario, es un entrenamiento constante para que nosotros empecemos a tener resultados en nuestra vida. ¿Cómo empezamos nosotros a entrenarlo? Lo primero que hacemos es observar. Y aquí Eckhart Tolle lo explica de una manera maravillosa. Y él dice que cuando nosotros empezamos a observarnos, pasa algo mágico. Y es que nos damos cuenta que somos dos. ¿Sí? Hay un observador que observa y hay alguien que está siendo observado. Entonces es aquí donde empezamos a percibir niveles. El que está siendo observado es mi mente. Podemos pensar que es mi ego. Es ese conjunto de creencias, de pensamientos que están rodando. Y el que está observando, podemos decir que es nuestra conciencia. Es ese ser superior desplegado que se está mirando a sí mismo, ¿no? Y que está observando cuál es el proceso que está haciendo mi mente, cuál es el proceso que está haciendo esta parte que no es tan consciente, que está como a la deriva. Entonces, cuando yo hago el proceso de observarme, ¿sí? Logramos primero como alinearnos, como empezar a percibir, ¿sí? Esa esencia mía de conciencia que se está observando, la esencia del ser, esa esencia divina que está en el proceso de aprendizaje. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar dónde anda la mente. La mente anda más en el pasado, la mente anda más en el futuro o la mente está en el presente. Y el ejercicio allí es muy hermoso porque cuando yo me observo y me doy cuenta, tengo la posibilidad de ir por mi mente y traerla de regreso. Es decir, si yo encuentro que mi mente está en el pasado y estoy en mi proceso de observación y me doy cuenta que ella está en el pasado, entonces de manera consciente, usando mi conciencia, puedo decirle a mi mente, venga para acá. ¿Sí? Estamos aquí, estoy en una cena, estoy disfrutando de las personas con las que estoy compartiendo y mi mente no tiene por qué estar en el pasado. Vamos a disfrutarnos el aquí y el ahora. ¿Sí? O si encuentras a tu mente haciendo una película por allá, ¿sí? Y en ese momento tú estás en la ducha. Entonces te das cuenta de que tu mente está por allá haciéndose. Entonces tienes la conciencia de traer tu mente de regreso y decir, me voy a disfrutar mi ducha, voy a estar en el presente. Qué delicia el agua calientica que está pasando por mí. O si vives en clima caliente, qué delicia el agua refrescante que me está ayudando a quitar este calor. Y sientes como el agua rueda por tu cuerpo, sientes la frescura, sientes la delicia. Damos las gracias porque tenemos la oportunidad de recibir una ducha, un baño delicioso y podemos empezar a sentirnos agradecidos y maravillados por el simplemente hecho de estar vivos o de disfrutar lo que estemos haciendo, algo tan sencillo como duchar. Entonces, ese es el primer paso para empezar nosotros a manejar nuestra mente. Empezar primero a observarnos. Y la observación consciente es la que nos permite ir por nuestra mente y traerla de regreso al presente. ¿Vale? La segunda fase es empezar a dirigir voluntariamente mi mente hacia donde yo quiero dirigirla. Es decir, que no yo me encuentre pensando, ¿sí? Sino que yo defina cuáles son los pensamientos que quiero sostener.
Entonces, yo quiero sostener pensamientos de gratitud y de valoración por la vida y por todo lo que es. Y si ese es mi propósito, entonces cada vez que mi mente se vaya, yo la puedo regresar y puedo de manera voluntaria empezar a tener pensamientos de agradecimiento y de valoración. Entonces, como decíamos en el ejemplo que acabo de poner, mi mente se fue y yo voy a decidir en ese momento sentirme agradecida por lo que esté haciendo. Si estoy cenando, estoy agradecida por la cena que estoy teniendo, por los alimentos que estoy consumiendo. Estoy agradecida por la compañía que tengo. ¿Sí? Si estoy en mi camita, estoy agradecida porque tengo una cama deliciosa donde puedo descansar, mi camita, yo amo mi camita. Estoy agradecida por la casa en la que vivo. Entonces, podemos nosotros decidir hacia qué queremos dirigir nuestro pensamiento. Podemos dirigirlo también, por ejemplo, a los temas de la abundancia. ¿Sí? Podemos pensar en que en la naturaleza todo es abundancia. En la naturaleza todo crece sin esfuerzo y en abundancia. Cuando tú ves la cosecha, ¿sí? Incluso los frutos son tantos que caen al piso, unos se pudren, otros decimos se perdieron, pero no, no se perdieron, ellos están nutriendo la tierra, otros los comen los pajaritos, otros los comen otros animalitos y otros nos sirven para nosotros. Entonces, todo se aprovecha, entonces yo puedo también pensar en abundancia y pensar, dirigir mi mente de manera voluntaria hacia la abundancia. ¿No? Entonces yo puedo ver la abundancia que hay en el aire que respiro, en el sol que sale todos los días, en la exuberancia de la naturaleza, ¿no? En la cantidad de opciones, colores y la diversidad tan maravillosa que hay alrededor nuestro en diferentes cosas, en diferentes temas. Y puedo empezar a sintonizarme a mí misma con esa abundancia, con la cantidad de oportunidades que tengo hoy, de relaciones, de amor, de ideas, de lo que tú quieras, puedes empezar a pensar en abundancia acerca de eso para dirigir tu pensamiento hacia la abundancia. ¿Sí? Puedes pensar en tener relaciones de armonía y satisfactorias. Entonces puedo dirigir mi pensamiento consciente a yo me voy a llevar bien con todas las personas. Y cada vez que puedas, yo daré lo mejor de mí a las personas, me propongo ser dulce con las personas, me propongo comprender las personas y no juzgarlas por nada de lo que hagan. Y puedo hacerme muchos propósitos, ¿sí? A nivel de pensamiento, no digamos con la intención de que se cumplan, ¿sí? Que no es como yo voy a repetir y repetir esto para que se cumpla, sino para mantener mi pensamiento dirigido en alta frecuencia y en aquellas cosas que pueden ser correspondientes con que cosas hermosísimas lleguen a nuestra vida. Cuando nosotros dirigimos el pensamiento positivo y lo soltamos, lo que regresa a nosotros es muchísimo más maravilloso de lo que nosotros hubiéramos esperado. Entonces ahí la idea es como, déjate sorprender por la vida, déjate sorprender por lo que llegue a tu vida. Tú haz tu trabajo de ser una bonita persona, ¿sí? De dirigir tu pensamiento y permite que el universo te sorprenda con lo que pueda llegar. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es el primer entrenamiento. Entrenamiento en nuestra mente. Vamos a dirigir nuestra mente de manera consciente hacia donde nosotros le definamos, no hacia donde quiera ir. Yo manejo mi mente y no mi mente me maneja. El segundo entrenamiento tiene que ver con los sentimientos. Este manejo de los sentimientos es aprender a pendular un poquito menos, que no pasemos tan rápido de la alegría a la tristeza y que no se generen en nosotros sentimientos tan grandes y como tan desbordados que nos inundan y que nosotros ya no los logramos manejar. Yo empiezo a trabajar mi mente, que es lo primero que empezamos a trabajar, entonces también el manejo de los sentimientos se va organizando, porque recordemos que los sentimientos se originan en la interpretación mental que yo hice de una situación. Entonces, si ante las situaciones difíciles yo empiezo a comprender que ahí hay un propósito, que hay un sentido, que hay un aprendizaje, que está sucediendo por algo que de pronto yo no comprendo en este momento, pero hay un propósito allí, entonces el sentimiento que yo genero, ¿sí? Empieza a ser un sentimiento de menor intensidad.
Supongamos, ante un accidente. Tú vas por la calle, ¿sí? Y de pronto viste un accidente. Entonces hay un accidente, supongamos que se chocaron dos carros o un carro con una moto, hay una persona en el piso, de pronto, y a nosotros nos puede dar mucha angustia, ¿sí? Mucha impresión ver el accidente. Y podemos empezar a pensar muchas cosas por esta persona y lo que le va a pasar a su familia y una cosa y quién fue el que tuvo la culpa, pero es que es el colmo que esto haya sucedido y nos podemos empezar a llenar nosotros de bastantes cosas o de, digamos, de energía bajita por nuestra falta de comprensión frente a un accidente. Y es muy probable que el accidente tenga un sentido y un propósito, ¿sí? Que sea afín con estas personas y que lo que suceda, ¿sí? Como resultado de este accidente sea un proceso de crecimiento y de aprendizaje, no solo para ellos, sino para toda la familia y para las personas que están alrededor. Entonces, si yo cuando veo el accidente alcanzo a tener eso en mi mente, entonces la angustia que me va a dar por haber visto el accidente puede ser ya de pronto como una impresioncita, pero no va a ser tan grave, ¿sí? No voy a decir, uy, qué terrible, ni voy a empezar a decir, es que si hubiera sido, es que es el colmo, porque es que claro, la moto se abrió y pasó esto, y empezamos a decir y a lanzar juicios, sino de pronto hay una mayor comprensión en mi mente y dentro de mí se genera una mayor neutralidad, una mayor comprensión. Entonces empezamos nosotros a pendular menos, a pasar menos de esos sentimientos extremos y empezamos a llegar a una neutralidad. La neutralidad es aquel sentimiento que hablábamos que era como un gozo, como esa corriente subterránea que está allí, a la que nosotros podemos acceder y es más tranquila, no es ni positiva ni negativa, es neutra. Entonces, cuando empezamos a trabajar nuestra mente, empezamos también a trabajar nuestros sentimientos y podemos empezar a trabajar nuestra neutralidad. Sí, perdón. Entonces, bueno, esto es cómo comandar nuestra vida. Voy a pasar ahora a un tema que me parece muy lindo y muy pertinente y tiene que ver con cómo comandarnos y cómo gobernarnos a nosotros mismos, pero en el contexto en el que nos estamos viendo en este momento. El día de hoy es 18 de diciembre y estamos en plena época de Navidad. Y la Navidad tiene una simbología muy hermosa que tiene que ver precisamente con este gobierno de nosotros mismos, con este despertar, con este tomar el control. Entonces, me gustaría compartirles hoy un poco de la simbología de la Navidad referida con este proceso de crecimiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa con diciembre? Diciembre, no sé si ustedes lo han notado, es un mes que tiene muchísima energía disponible. Entonces, en diciembre todo se agranda. Entonces, si una persona está deprimida, en diciembre está muchísimo más deprimida. O si una persona está muy contenta y con ganas de hacer fiesta, de hecho, en diciembre es la reina de la fiesta, es el alma de la fiesta, es la persona más contenta de la fiesta, ¿no? Si yo tengo una dificultad, una confrontación con alguien, en diciembre sí que nos agarramos. Y ahí sí la pelea se hizo más grande porque todo se agranda en diciembre. ¿Y cuál es el propósito de que todo sea grande en diciembre? El propósito es mostrarnos, ponernos aquí al frente, ¿sí? Aquellas situaciones que nosotros necesitamos trabajar y trascender. Entonces, si estoy deprimida y me estoy más deprimida, ponerme más deprimida lo que me está mostrando es, por favor, date cuenta de que estás deprimida. Es necesario tomar acción sobre esta depresión. O si yo venía con una relación así como difícil con mi pareja y estamos peleando mucho en diciembre, ahí sí que, mejor dicho, entonces lo que esto me está mostrando es, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Es necesario que trasciendas esta relación con tu pareja. Es necesario que la saques adelante, es necesario que la superes. ¿Qué es lo que tienes que trabajar con esto para trabajar las cosas en armonía? Entonces, todo nos lo muestra diciembre de una manera más grande para darnos esa luz, ese llamado de atención de, hey, esto es lo que estás trabajando en este momento, por favor, ponle cuidado para sacarlo adelante. Pero así como también nos muestra esas cosas,
La mayor energía disponible también permite que haya magia. Siempre es un momento mágico. ¿Y a qué me refiero con magia? Hay mayor información disponible. Cuando nosotros oramos, la manera, digamos, más hermosa de hacerla, más que pedir cosas, es pedir información para que nosotros podamos trabajar los temas por nosotros mismos, superarlos, aprenderlos y poder saber cómo salgo victorioso. Victorioso quiere decir más sabio de esta situación. Entonces, diciembre es una época maravillosa para pedir información. En diciembre tenemos mayor posibilidad de tener sueños lúcidos. Entonces, una sugerencia muy linda es en diciembre, acostémonos a dormir más bien tempranito. Yo sé que en diciembre también tenemos muchas fiestas, pero en lo posible, si logramos acostarnos a una hora adecuada, con el estómago no muy lleno de haber consumido mucho alimento, sino de pronto comer más tempranito, acostarnos ligeros y podemos empezar nosotros a pedir información. Entonces yo me acuesto diciéndole al Padre que me regale información y la posibilidad de tener sueños lúcidos o sueños con información es muchísima mayor. Acuéstate con una libreta y con un lapicero al lado. Y tan pronto te levantes, escribe lo que te llegue, ¿sí? No importa si tiene sentido, si lo entendiste, si no, escribe, escribe y tan pronto te despiertes antes de hacer cualquier cosa porque al ratico se nos olvida. Entonces tan pronto te despiertas lo escribes y después lo lees más tarde o a la semana y le vas a empezar a encontrar coherencia. Entonces, diciembre tiene esa magia. Tenemos la oportunidad de recibir información de una manera más directa, como que si estuviéramos más cerquita con los maestros de sabiduría para recibir esta información. Esa es la magia maravillosa que tiene diciembre. Vamos a hablar ahora del nacimiento. El nacimiento del niño Jesús tiene una simbología también hermosísima. El niño Jesús nace en un pesebre. ¿No? El niño Jesús lo podemos asociar con el nacimiento del amor en nuestro interior, el nacimiento del amor aquí, dentro de nosotros, en nuestra mente, en tu corazón, en toda nuestra esencia, en nuestro interior. Entonces, él nace en un pesebre y en el pesebre está acompañado por dos animalitos. Está acompañado por un burro y por un buey. Estos dos animalitos no son coincidencia, son simbología que está ahí para que, digamos, cuando las cosas nos las cuentan de manera en cuentos o en metáforas, permanecen en el tiempo para que no sean deformadas. Entonces, el burrito y el buey que están allí en este pesebre de Belén tienen una profunda simbología. El burrito representa a la mente terca, al ego, al que dice yo soy así y así me quedo. Aquí las cosas se hacen como yo digo. Los demás están mal y equivocados y aquí el único que tiene la razón soy yo. Ese es el burrito, el terco, el que no quiere cambiar, ¿sí? El que piensa que él se la sabe todo y básicamente representa nuestro ego. El buey, por el contrario, representa la mansedumbre, representa la fuerza de voluntad, representa la constancia en nuestro trabajo interior. Entonces, fíjate que estos dos elementos tan hermosos en el pesebre nos están dando, es una simbología, y nos dicen, para el nacimiento del amor dentro de nosotros, es necesario trabajar con la fuerza de voluntad del buey, con la constancia, con esa mansedumbre, para poder montar el burro, para poder montar el ego, para podernos sentar nosotros en el burrito y decirle, es para este lado para donde vamos, es para aquí, es para allá, no es para donde el burrito quiera ir. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la mente se va y nosotros la tenemos que traer? Esa es la simbología del burrito. El burrito es esta mente terca, esta mente egoica, que ella es la que tiene razón y ella es la que se va y ella se justifica. Es que yo estoy triste o yo estoy haciendo esto por esto, esto, esto. Entonces, con la mansedumbre del buey, con esa constancia de nuestro trabajo interior, con esa fuerza de voluntad de querer nosotros hacer nuestro camino de transformación interior desde discípulos hacia maestros, tomamos la decisión de montar el burro del ego. Hay también una historia linda en la religión en la que nos cuentan que Jesús
entró a Jerusalén montado en un burrito y que sacó a los mercaderes del templo después de haber pasado 40 días en el desierto, venciendo las tentaciones del ego. La referencia del desierto es la referencia de estar solos con nosotros mismos. Y las tentaciones del ego, pues son todas estas justificaciones de nuestro propio ego, en el que él dice cómo se hace y él es el único que sabe cómo se hacen las cosas y que es terco y que quiere salir por donde él mete la cabeza. Entonces, vencer esas tentaciones del ego es trabajar con el buey para montar el burrito. Entonces, él entra montado en el burrito y saca los mercaderes del templo. Los mercaderes, ¿sí? Son todos estos pensamientos que decíamos que la mente también se nos va para otros lados, ¿sí? Todo esto de baja vibración lo saca de allí para que únicamente quede luz. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos ayer que nosotros dentro de nosotros tenemos un poquito, o más que un poquito, una parte de luz y una parte de oscuridad? Y llamábamos luz a aquello que nosotros ya sabemos hacer, lo que ya manejamos, lo que sabemos trabajar con sabiduría, y oscuridad a aquello que nos falta por aprender, que se nos dificulta y que para nosotros representa un trabajo y un esfuerzo. Entonces, sacar a los mercaderes, vencer todas esas tentaciones del ego, todo eso lo que nos está dando es una imagen de llenarnos de luz y sacar esa oscuridad de nosotros. ¿Cómo nos llenamos de luz? Aprendiendo. ¿Eh? ¿Cómo sacamos la oscuridad? Decidiéndonos a aprender. Entonces, cuando yo ya he aprendido todo lo que tengo que aprender, entonces dentro de mí solo hay luz, ya no hay oscuridad, ya solo hay sabiduría, ya no hay ignorancia. Entonces, esta simbología, fíjense, de la Navidad, tiene que ver completamente con nuestro proceso de transformación interior, con cómo comandarnos a nosotros mismos, que es el tema del que estamos hablando hoy. Vamos a hablar de la Pascua. La Pascua también es otro momento hermoso e interesante del que hablamos en Navidad. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando pequeñita, el 25 de diciembre, todas las tías decían Felices Pascuas. Entonces yo aprendí a decir Felices Pascuas. Por eso uno siempre dice Felices Pascuas después de la Navidad, pero yo no sabía exactamente a qué se referían con Felices Pascuas. Y trabajando esta información de sabiduría, en una charla del maestro Gerardo Schmelding nos decía que esta Pascua se refiere al segundo nacimiento, al nacimiento del Espíritu. Nosotros nacemos de la materia muchas veces en el recorrido de transformación que estamos haciendo, en donde decimos que nosotros venimos al planeta Tierra, nos ponemos un vestido que es nuestro cuerpo, hacemos un proceso de aprendizaje, recorremos un pedacito del camino, nos vamos, nos encontramos con los maestros, planeamos nuestra nueva experiencia de vida, venimos, aprendemos, acopiamos todo lo que necesitábamos, nos quitamos nuevamente el vestido, es decir, desencarnamos o nos morimos, volvemos arriba con los maestros, planeamos nuestra siguiente experiencia de vida, volvemos a bajar, etc. El proceso de aprendizaje de ir y venir, de entrar y salir en la materia, o como lo llaman también la rueda de encarnaciones o el samsara, en este proceso nosotros nacemos muchas veces a la materia, ¿sí? Vamos y venimos. ¿Hasta cuándo? Hasta el punto en donde en nuestro interior, en ese ser que mora en nosotros, ya todo es luz, ya no hay oscuridad. Es decir, ya acopiamos todos los aprendizajes de la experiencia que podemos tener nosotros como humanos y ya no nos queda nada por aprender. Cuando eso sucede, cuando el contenedor está lleno de luz, entonces ya no es necesario continuar en esta rueda de nacer y morir. Esta rueda se detiene en ese momento y hay un segundo nacimiento, y es el nacimiento del espíritu. Y es donde, en el momento en que un hombre se convierte en maestro y ya nace del espíritu y ya no tiene que estar en esta rueda de nacer y morir.
Entonces, este renacimiento o este segundo nacimiento es el que se celebra en la Pascua. Es el momento en que se nace al amor, se nace al amor, a la sabiduría, a lo más alto, a lo más bello, a lo más grande, ¿sí? En el momento en que nosotros ya tenemos acopiados todos los aprendizajes. Entonces, este es el significado hermoso y trascendente que nos brindan los maestros de sabiduría, que nos lo dio el maestro Gerardo Smeldin en una charla. ¿Cuál es este significado de la Pascua? Es muy hermoso. Luego hay una tercera simbología, y esta tercera simbología tiene que ver con los Reyes Magos, que nos dice la tradición que llegaron el 6 de enero siguiendo la estrella de Belén. Esta llegada de los tres Reyes Magos, ellos representan tres reinos. Uno de los Reyes Magos llevaba mirra, que es una planta. El segundo Rey Mago llevaba incienso. Y el incienso es algo que nosotros, cuando lo prendemos, genera un humo delicioso, ¿cierto? Que puede ser del elemento aire y lo podemos relacionar con la mente. Y el tercer rey llevaba oro. El oro representa el mundo del espíritu, representa la alquimia, esa transformación interior nuestra, en donde nosotros vamos trascendiendo y transmutando nuestra oscuridad en luz dorada de amor. Entonces, la llegada de los tres Reyes Magos representa la entrega de esos tres reinos al reino del amor, que es el nacimiento del niño, ¿cierto? Decíamos que el niño Jesús es el amor que renace. Entonces, lo que sí, la simbología de esto es que la mirra, que es la plantica, representa el mundo de la materia, el mundo de lo físico, que dentro de nosotros podemos mirarlo también como la parte instintiva de nosotros. Entonces, es distinto el que reacciona, el que nos mete muchas veces en problemas porque es el que reacciona, el que está pendiente de defenderse o de agredir, ¿vale? El segundo rey que lleva el incienso está representando el reino de la mente, ¿no? Esta mente que estamos nosotros aprendiendo a trabajar, aprendiendo a que nos haga caso, aprendiendo a dirigirla y no que ella se vaya solita, ¿no? Entonces, tanto el reino de la materia como el reino de la mente son reinos que estamos aprendiendo a manejar nosotros, que están en nuestro camino de transformación interior. Y el tercero, que es el reino del espíritu. Este reino maravilloso que es el que, digamos, el superior, el que cuando decíamos este observador que nos observa, esa esencia divina que está dentro de ti. Entonces, cuando estos tres reinos, el del instinto o el de la materia, el de la mente o el del ego, y el del espíritu o el de la conciencia, se ponen todos de acuerdo y son entregados al reino del amor, al manejo del amor, es cuando tenemos ese segundo nacimiento en sabiduría, en donde ya nosotros manejamos perfectamente nuestro instinto, perfectamente nuestra mente y nuestro ego, y estamos fusionados o fundidos con el reino del espíritu, que es el reino del amor, ¿no? Entonces, sugerencias lindas para este diciembre. Los 2 días más especiales en diciembre, de mayor energía, o más que en diciembre, en toda la época de la Navidad, son el 21 de diciembre, el día del solsticio de invierno, que además este año tiene una conjunción hermosísima en el cielo entre Júpiter y Saturno, en donde vamos a ver una luz muy brillante que la están asemejando a la estrella de Belén, y muchos también hablan de que es el inicio de la era de Acuario en esta conjunción y en este momento tan lindo, porque la conjunción se da a los 0 grados de Acuario. Entonces es un día muy, pero muy propicio para recibir información. ¿Cómo recibimos nosotros información? Estando en quietud y en calma. Entonces, una manera es como hablábamos de los sueños, es acostarnos a dormir, ojalá con una meditación previa, con haber silenciado nuestra mente, podernos acostar a dormir en calma, o también
Si tienes una práctica importante de meditación, meditar en esos momentos. Puede ser en la noche, antes del 21, en la madrugada del 21, a las 11:11, como están diciendo en algunos lugares, o unirte a una cantidad de movimientos e iniciativas hermosas que se están dando este 21 de diciembre para meditar, para trabajar desde el corazón, para trabajar desde la unidad, para lograr ese silencio interior en donde podamos sembrar una semillita, ¿sí?, de crecimiento, de todas las cosas hermosas que podemos trabajar nosotros para nuestro camino de desarrollo interior y para la transformación o el aporte nuestro granito de arena para nuestra madre tierra, para nuestra raíz. Entonces, ese es un primer día hermosísimo para trabajar y meditar. Y el segundo día, que tiene también una energía muy linda para hacer meditación, es el 6 de enero, que es la simbología de la llegada de los Reyes Magos, que digamos cierra todo este periodo, toda esta época de esta energía hermosa de la Navidad, de toda esta magia. Entonces, bueno, esta es la información que les traía hasta el día de hoy. Estoy muy feliz, muy agradecida con todos ustedes y con MentorU por la oportunidad de haber compartido estos 5 días al encuentro de nosotros mismos. Espero que esta información toque sus corazones y que pueda ser como una basecita, un punto de inicio para un año 2021 muy hermoso y muy espectacular. Entonces, Dianita, no sé si estás por allí ya para conversar de las cosas lindas que tiene programadas Mentorio. Dianita, todavía no está Dianita por ahí. Entonces, bueno, ¿qué más les voy contando yo? Podemos hablar de los regalos de la Navidad. Los regalos de la Navidad también tienen una simbología muy linda, ¿sí? Nosotros en Navidad nos damos regalos físicos, ¿cierto? Y estos regalos físicos pueden estar, digamos, representando una intención nuestra linda de dar, de expresar cariño, de expresar amor. Los regalos más hermosos que es importante que nosotros hagamos conciencia y que nos decidamos a trabajar de una manera súper consciente son los regalos de la conciencia. ¿Y cuáles son los regalos de la conciencia? Son la aceptación, por ejemplo, ¿no? Son el respeto, son la comprensión por el otro, son la tolerancia, son la paciencia, son todas aquellas virtudes lindas que nosotros podemos regalar y ofrecer en esta Navidad. Entonces, además de regalos físicos, entreguemos los regalos con una intención que sea una intención de los dones de la conciencia, no solamente expresar amor. Yo hoy te voy a regalar mi aceptación. Hoy decido dejar de juzgarte y te voy a regalar mi aceptación, ¿no? Hoy decido dejar de criticarte y te voy a regalar mi respeto, ¿no? Hoy te voy a regalar mi admiración, ¿no? Hoy voy a decidirme a comprender tu punto de vista. Te voy a escuchar y quiero escuchar y comprender el punto de vista que tú tienes. Entonces, demos de una manera abundante regalos de la conciencia y seamos conscientes de estos regalos que vamos a dar. Muchas veces nosotros, cuando estamos dando regalos físicos, nos fijamos y nos preocupamos mucho por el regalo. Les vamos en sí le gustará, pero esto sí lo necesita, pero de esto sí tiene, pero esto no, pero sí será lo suficientemente costoso y representativo para expresarle mi cariño, mi agradecimiento, o una cosa o la otra. Y nos fijamos a veces mucho en la forma física del regalo. La invitación es que si bien es lindo dar un regalo físico, que la importancia que le demos esta Navidad al regalo físico sea de este tamaño y la importancia que le demos nosotros a la intención de dar, a ese regalo de la conciencia, a esas cosas lindas de nosotros mismos que no tienen precio y que podemos compartir con los demás, sea enorme. Que esa sea nuestra intención hermosa en esta Navidad para iniciar un inicio de año también maravilloso. Entonces, aquí estás, Dianita. Hola, hola mi Marce, ¿cómo estás?
Pues sí me parece que los regalos de la conciencia son los más lindos que uno puede dar, ¿no? Un minuto, por favor. Paulita, ¿te callas? Gracias. Puse mute. Mi hijo sigue haciendo. Te callaste tú. Por favor, ya, qué pena. No, la que no se cayó fui yo, por favor. Dame un segundo. De los regalos de la conciencia generalmente es que mi hijo no haga ruido. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Llegó ayer y está desacostumbrado a que la mamá salga aquí. Estamos en un cuartico de hotel los tres, entonces no, es difícil, pero bueno, muchísimas gracias, mi Marce. Estamos felices de poder empezar a trabajar contigo con los cursos que vamos a hacer. Tú empiezas el primero de febrero ya. El próximo año, desde ya pueden ir comprando los cursos. Estamos felices con eso. Y el curso que tú vas a dictar es Despierta tu Poder Interior. Me encanta ese nombre. Van a ser 10 sesiones de 2 horas cada una, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7. Y la inversión es de $133. Empezamos el 1 de febrero. Marce, cuéntanos un poquito más acerca del curso y qué vamos a aprender, qué podemos esperar de eso. Bueno, en este curso vamos a trabajar 3 conexiones. La primera es la conexión con nosotros mismos, la segunda es la conexión con la Madre Tierra y la tercera es la conexión con la divinidad. ¿De qué se trata esto? La primera conexión para despertar nuestro poder interior, que es como para hacernos no solo cargo de nosotros mismos, sino para reconocernos como los seres divinos, como esas divinidades en aprendizaje que somos nosotros, necesitamos hacer este recorrido. El primero es conectarme conmigo mismo, que es lo que hemos dado las bases en esta semana, de saber en dónde estamos, ¿sí? Cuál es nuestro propósito y cuál es la tarea diaria para que empecemos ese entrenamiento. Una vez nosotros logramos empezar a conectar con todo esto que hemos hablado, vamos a una segunda conexión. Y es la conexión con la Madre Tierra. Y es con todos los habitantes que habitan el planeta, con los demás seres humanos. Saber cuál es mi relación con ellos y cómo es este tema de la co-creación colectiva que estamos haciendo de una nueva Tierra. ¿Cómo nos conectamos nosotros a ellos? Vamos a hablar de la red crística del planeta. Vamos a hablar de cómo hacer estas conexiones, de cómo conectar también con la naturaleza, con todos los seres sintientes del planeta, siendo nosotros los seres humanos no la raza más evolucionada y la pensante que tiene la capacidad de mandar y dirigir en el planeta, sino cómo somos esos seres evolucionados en que somos los cuidadores del planeta, los contenedores del planeta. Cómo poder nosotros entablar una relación con la naturaleza, cómo poder ver la sacralidad que hay en un árbol, la dignidad del alma. Entonces vamos a trabajar toda esta conexión con la tierra. Y la tercera conexión la vamos a desarrollar con lo que hemos llamado la divinidad. Esta conexión con la divinidad es ese reconocimiento nuestro como seres multidimensionales, en donde nosotros no solo estamos aquí en esta tercera dimensión, sino que nosotros también tenemos la capacidad y la posibilidad de acceder a diferentes planos o a diferentes dimensiones. Cuando nosotros soñamos, estamos visitando una dimensión mental. Son dimensiones del pensamiento en donde nosotros subimos a unas dimensiones y también nos encontramos con seres que están en otras dimensiones. También podemos ir a dimensiones a aprender con maestros, ¿no? No todos los seres están en la tercera dimensión, los ángeles, los guías, los maestros. Todos ellos existen en dimensiones diferentes. Perdón. Entonces, ¿cómo reconocernos nosotros como seres dimensionales y cómo poder empezar a trabajar todas? Todo esto lo vamos a hacer acompañados de la geometría sagrada. La geometría sagrada tiene información, tiene patrones perfectos. La geometría sagrada, las figuras o los sólidos platónicos principales son los bloques de construcción de todo cuanto existe y sucede. Y ellas siguen un patrón o salen, digamos, de un patrón maravilloso y perfecto, que es como ese papel milimetrado, como
esa, sí, ese plano o ese lienzo donde todo se va construyendo y se va haciendo, y es el patrón de la flor de la vida. Entonces, vamos a trabajar con el patrón de la flor de la vida, con la geometría sagrada, con la proporción áurea. Toda la vida tiende a la proporción áurea, todo lo que existe, no solo aquí en nuestro planeta, sino en el universo. Y vamos a mirar cómo nosotros podemos trabajar ese camino de transformación personal de las tres conexiones apoyados con la geometría. Entonces, es un curso hermosísimo, en donde no solo estoy uniendo información de diferentes personalidades, sino también ha sido una información que me fue entregada y dada de cómo organizarla, con unas meditaciones que son hermosísimas, que también simplemente me despertaba, la soñaba y empezaba a notar. Entonces, el propósito es compartir todo esto con ustedes en este hermoso y maravilloso curso que vamos a comenzar en el mes de febrero, acompañados de mentoría. A mí me parece genial, Marce, sobre todo, primero que hayas podido canalizar toda esta información, pero dentro de mi libro, yo es que hablando de mi libro, pero es que me parece muy ¿Vale? inteligente, ese tema de la conexión con la Tierra, lo llamo inteligencia conectiva natural, y el trabajar en concordancia con ella, como lo llaman los indígenas, eso sí ya no es mío, es el principio de la creación, es decir, darnos cuenta que uno debe aplicar todas las leyes con principios. Ese principio de la creación es que todos somos hijos de la misma madre y debemos cuidarla porque es la que nos da los frutos. Y sí, ella nos da de sus frutos, pero es como en vez de tomar leche, que es lo que deberíamos hacer, o sea, sacar el alimento, le cortáramos las tetas, los senos, porque necesitamos de la carne. Entonces la dejamos sin con qué darnos alimento. Es como lo que nosotros hacemos. Entonces me parece genial uno empezar a trabajar con principios en esto y ese tema de conectarnos con la naturaleza me parece genial. También conectarnos con la divinidad me parece genial y tener en cuenta que tenemos un montón de amigos en el cielo con los que nos podemos conectar en otras dimensiones que nos facilitan mucho la vida en este planeta, ¿no? Así es, mi Anita, es un recorrido hermoso y como yo lo veo y como lo entendí, que te digo que lo entendí trabajando, nos decían, no es una, son las tres, ¿sí? Y son las tres en armonía, ¿sí? Con nosotros, con nuestra madre, ¿sí? Y con la divinidad, con el universo, con todo lo que es. Y allí sí podremos decir, somos uno, ¿sí? Pues Para mira hacer que la integración. oye, está interesantísimo. Lo mío, pues también me lo canalicé con un ángel, es desde la alegría, la espiritualidad y el contacto con la naturaleza. Qué belleza. Es como Todo las tres trino, cosas. son Sí, triángulos, son trinidades, son tetraedros, y ahí es donde entra la geometría, ¿sí? no, Y y empezamos a mirar. después me cuentas que yo te quiero preguntar un tema de la geometría sagrada que no conozco y chistoso. Ahora hablamos de eso en privado, pero me parece muy, muy interesante. Aprender de geometría sagrada me parece genial. Súper lindo. Bueno, Marce, muchísimas gracias y nos vemos ahora. Espero que muchas personas quieran venir a este curso de despertar el poder interior. Creo que es importantísimo no cada vez poder darse cuenta que uno crea su realidad siempre. Y cuando no lo hace, cuando no se da cuenta de eso es porque se está negando la vida entera. Cuando uno piensa que todo fluye de otras partes o que pasa por exterioridades cuando nosotros somos los que creamos todo lo que podemos crear y nosotros somos los responsables de eso, ¿no? Entonces me parece genial de conectarnos con esas energías. Yo pienso que le falta a uno mucho por terminar de ascender, pero ahí vamos y vamos bien. Estamos en el camino, Dianita. Sí, Así señora. es. Entonces empezamos el 1 de febrero las clases. A mí me parecen absolutamente geniales. Van a quedar grabadas dentro de la plataforma de Mentor para que las personas las puedan repetir, lo que son clases, lo que son charlas para preguntas con Marcela, sí son por Zoom y cada vez que se repite el curso, pues las charlas serían especiales para ese curso. Es decir, no se graban y no quedan grabadas, sino cuando las personas pueden asistir, asisten y pueden repetir, digamos, van al primer nivel de Marce. Mientras ella hace el segundo nivel, y cuando repita el primero, pueden volver a acompañar en los Zooms del primer nivel. Esa es como la técnica que tenemos porque hay gente que dice, ay, de pronto no alcanzo. Pues si no alcanzas, lo puedes repetir después.
pero creo que ese horario es muy cómodo, de 5 a 7, 5 de la tarde a 7 de la noche, hora Colombia, en el primer semestre. Hay que saber que hay cambio creo que acaba de haber cambio, en junio hay otro cambio, nos quedamos con este mismo horario. En este momento en Colombia van a ser las 5 de la tarde. Bueno, mi Marce, nosotros vamos a tener en Mentor U Latino, pueden suscribirse y pueden también escribirnos información quienes estén, que está abajo, a info@mentorulatino.com, quienes estén interesados, y ya tenemos el link de pago listo. Nos encantará, Marce, que nos acompañes. Qué rico que empieces a ser la primera mentora, aparte de las que ya estábamos. Eres la nueva en lanzarse al aire con cursos el próximo año, y qué rico que nos acompañes. El 1 de febrero empezamos entonces. Gracias, Dianita, gracias por esta oportunidad, por este espacio tan hermoso y maravilloso. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Y qué rico que nos acompañen el año entrante en este curso, que de verdad va a ser maravilloso. Entonces, bienvenidísimos todos y gracias, gracias. Una feliz Navidad y un hermosísimo año 2021 potenciado con todos los aprendizajes de este año. Ay, Abracitos grandes, grandes.